Buenas noches, vamos a iniciar la lectura del libro de Números, capítulos 11, 12 y 13, como ves aquí abajo en la pantalla. Así que, bueno, seguramente eres como yo, un hombre casado, un hombre con obligaciones, sí, y entre esas obligaciones está el lavar los trastes y también cenar. Así que, pues ya hemos lavado los trastes, ya hemos también cenado y vamos a leer esta porción de fe. Si lo estás leyendo por primera vez, te animo a que sigas los capítulos previos y que también continúes la lectura en los siguientes capítulos, en las siguientes porciones de fe, una porción de fe para nuestra vida que seguramente nos ayudará. Te recuerdo, estamos leyendo el Antiguo Testamento, el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números. Se refiere a los censos que hubo entre el pueblo de Israel, que Dios había ordenado. Vemos varias cosas que quizá nos suenen un poquito raras, que dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida hoy en el 2019 que está haciendo esta grabación? Bueno, hace unos días leí algo, escuché algo que me gustó y creo que te va a gustar a ti también. Aprendamos a entresacar, obtener los principios de esta lectura que se aplicarán a nuestros días. Hoy, seguramente habrá un principio que se desprenda de la lectura que tú podrás aplicar en tu vida, como yo también. Así que vamos a iniciar. Capítulo 11, verso 1. El Señor envía codornices o el fuego del Señor en Taberá. Veamos. Verso 1. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Verso 4. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras y también lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? Le decía Moisés. ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo, como si fuera su nodriza, y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Decía Moisés. Yo solo no puedo con todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, decía Moisés. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor le respondió a Moisés, como nos responde a nosotros cuando nos quejamos, cuando no aguantamos, cuando no podemos. Sí, aún en quejas. Se dirigía al Señor, así nosotros a veces nos quejamos. Y el Señor en su misericordia nos responde, pero mejor nos quejemos, mejor digamos, Señor, ayúdanos que lo necesitamos. El Señor le respondió a Moisés, verso 16, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Otra vez vemos las indicaciones las da el Señor. Yo descenderé, dijo el Señor, para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente, santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haberle llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Moisés replicó, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne.
¿Todo un mes? Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. El Señor es el Señor Dios Todopoderoso, todo lo puede, todo lo puede. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento, se habían ido entonces 68. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Dios es el que elige, el Señor es el que elige, el que da la autoridad y el que delega también autoridad a los que están en autoridad, que Dios les ayude para ser sabios, aquí como Moisés que le dijo a otro que quería impedirles que algunos profetizaran, que también tomaran de ese espíritu del Señor. ¿Quién soy? Déjalos, ojalá que todos profetizaran y que Dios pusiera su espíritu en todos ellos. Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. Vaya, la mitad de mi cuerpo, un poco más. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. ¡Qué bárbaro! Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaban a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. ¡Au! Tengamos cuidado con lo que pedimos, porque a veces no es necesidad, es queja. Sigamos. Verso 35, de Kibrot Hatabá, el pueblo partió rumbo a Haserot y allí se quedó. Vamos ahora al capítulo 12. Hay unas quejas también ahora de una dama llamada Miriam o María y Aarón. Los dos eran hermanos de Moisés. Vamos a ver en qué consistió esa queja y qué consecuencias hubo. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Veamos qué pasó. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Vaya que necesitamos aprender a ser humildes, vaya que lo necesito. De pronto el Señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam: salgan los 3 a la tienda de reunión, y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Aprovecho para decir que tengamos cuidado. ¿Sí? Hay autoridades que el Señor ha puesto. Pidamos mejor que el Señor les guíe. ¿Sí? Los hijos pidan al Señor que guíe a sus padres, los esposos que guíe a su esposa, la esposa que el Señor guíe al esposo. Y en las congregaciones, en las iglesias, que el Señor guíe a los que preside. Sigamos. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente.
No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Hubo consecuencias. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Hay consecuencias por la desobediencia, por la rebeldía, ¿sí? Que quizá esconda algunas otras cosas. Que Dios nos ayude a salir de ello. Vamos al verso 13. Misión de los 12 espías o los israelitas exploran la tierra de Canaán. Veamos qué viene a continuación. El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Ya hemos escuchado que eran, ¿cuántas? 12, ¿verdad? 12 tribus. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Y estos son sus nombres. Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén. Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón. Caleb, hijo de Jefón, de la tribu de Judá. Grábense este nombre, por favor, y ya lo veremos más adelante. Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, también este nombre. Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín. Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón. Gadí, hijo de Susi, de la tribu de Manasés, que era una de las tribus también de José. Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. Nahbi, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí. No es trabalenguas, sigamos. Gehuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. Recordemos, Oseas. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta el Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de un hombre llamado Anac. Recordemos, Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Para los que les gusta la arqueología, ahí hay un dato. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron, granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Dijeron, fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que habita allí es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Anaquitas eran gigantes. Los amalecitas, dijeron, habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros, dijeron. Bueno, termina ahí la lectura de este capítulo 33. Ya veremos mañana qué continúa. Por lo pronto nos quedamos en que era una exageración, eran mentiras, falsos rumores lo que estaban diciendo. Que esta porción de fe nos anime a decir la verdad. Ya veíamos allá del libro del Éxodo, que uno de los mandamientos, Éxodo capítulo 20, decía que no
dijeran falso testimonio. Y ellos lo habían escuchado. Estaban faltando. Que Dios nos ayude a nosotros a decir la verdad. Seamos prudentes y en caso de necesitar decir la verdad, consultemos a alguien que tome no una, sino varias porciones de fe, que sea sabio, prudente y que pueda aconsejarnos. No nos va a decir todo lo que tengamos que hacer, pero seguramente podrá guiarnos. Hemos visto varias cosas, consecuencias de la rebeldía. Cuidemos de ser mejor obedientes. Recordemos que es el Señor el que da la autoridad y nosotros vamos a obedecer. Gracias por leer esa porción de fe, seguramente te animará y sigamos adelante. Buenas noches.